Sí, Miss. Sí, Entonces, Miss. ya como Sí, Miss. a sus compañeros que ingresaron hace 3, 4 minutos, les dije, depende de ustedes si el Zoom de esta clase dura uno solo o va a ser necesario hacer dos, ¿ya? Porque el tema tiene mucho que ver con el tema anterior y está relacionado, claro, tiene mucha relación con el anterior, más información agregada que es sobre el Estado. Entonces vamos a recordar un poquito de lo hablado la semana pasada, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar, y si yo no obtengo respuesta, entonces voy a tener que abarcar nuevamente el tema anterior y vamos a extendernos, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, yo sé que a estas horas ya estás relativamente o probablemente ya estás cansado, y es normal. Entonces vamos a tratarlo de hacerlo, pero te voy a pedir que participes. ¿Estamos de acuerdo? Depende de ti. Entonces iniciamos para no dilatar el tiempo. Vamos a hablar sobre el Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? El Estado peruano es una organización jurídico-político de una sociedad concebida como nación. Y justo es eso que hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Hablamos de la nación. ¿Recuerdas qué dijimos de nación? ¿La nación de qué está conformado? Personas de una misma cultura. Claro, la nación son personas, son un conjunto de personas, ya que tienen en relación la misma cultura, las mismas costumbres, el idioma, ¿verdad? Listo. Ahora, si hablamos de nación, la nación estaba dividida en un territorio que para el Perú estaba dividido en 3 puntos, o 4, perdón. ¿Qué territorios, si hablamos de territorio peruano, cuáles son considerados territorio peruano? El mar peruano, el suelo, el subsuelo y el cielo. Listo, el aire, ¿no es cierto? La parte... El... Listo, ya. ¿El mar peruano hasta cuánto 200 abarca? 200 millas. Listo, muy bien. ¿Ya? Entonces, el Estado peruano va de la mano o es considerada a lo que nosotros conocemos como nación, pero es algo jurídico, político, quiere decir que está estructurado, ¿ya? Estructurado bajo algunos autores que fueron tomados como modelos para, tú sabes que la estructura de un país básicamente la estructura del Estado está planteado bajo la teoría de Kelsen, ¿ya? Pero eso hablamos de estructura según la Constitución política. Ahora, en cuanto al Estado peruano, hemos adoptado modelos de otros autores, entonces eso es lo que vamos a ver. Según el artículo 11 de la Constitución política, en el título 11, perdón, en el artículo 43, menciona y señala las características formales del Estado, la nación y el gobierno peruano. Son características que se precisan en el documento, la Carta Magna. ¿Qué expresa el Estado peruano? Expresa cómo una clase social domina a las demás en cuanto al tipo de Estado. Quiere decir que nosotros, el tema de la independencia, lo hemos adquirido en función de independencia en relación a los otros países, pero propiamente dicha nosotros no somos independientes, ya que nosotros dependemos del gobierno de un presidente al cual nosotros elegimos a través de un método de sufragio, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, da razón a lo democrático, porque se dice que todos estamos eligiendo. Entonces, esa también es otra característica de nuestro Estado, que es eh, democrático, es soberano, sí, pero no podríamos mencionar que somos del todo independientes, porque queramos o no queramos, nosotros dependemos de ese soberano a quien nosotros elegimos en sufragio, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la estructura, antes de hablar del Estado en sí, tenemos que saber que es una clase que nos va a dominar, ¿listo? Ahora, esa dominación se va a dar de acuerdo a la economía que hay en la sociedad.
De esto se tiene que los tipos de estados guardan relación, ¿no? En diferentes relaciones de producción que se han dado a través de la historia. Según la clase económica, es la que se va a ver también qué tipo de dominio es la que va a tener en cuanto a la población. Si hablamos de la estructura del Estado, como menciona aquí, tenemos primero que diferenciar los tres niveles, ¿ya? Tenemos un Estado nacional, un Estado regional y un Estado local, que a su vez estas se unifican, forman el Estado peruano, pero para desempeñar un mejor papel dentro de la sociedad, cada una de ellas a su vez funcionan de diversas, bueno, poseen diversas funciones y se les denomina aparato de Estado. Ahora, ¿cuáles son esas denominaciones individuales? Aquí está. Cuando hablamos de gobierno central, vamos a dirigirnos a los poderes propios del Estado, como es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Teniendo en cuenta que el poder legislativo, ¿de qué está encargado? Las leyes. De dar, de crear las leyes. El poder ejecutivo Ejecutar las leyes. Ejecutar las leyes y hacer el poder judicial. Hacer cumplir las leyes. ¿Y qué diferencia entre el ejecutivo? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay entre el ejecutivo y el judicial? Bueno, el judicial pone penas. ¿Ya? Penas. ¿Quién está viendo la novela? Ya. A ver, te explico, ¿ya? El legislativo es como la lista de tareas que tú tienes que hacer. ¿Listo? Son las leyes que tú tienes que cumplir. El poder judicial es como tu mamá, que te dice, hoy te toca lavar los servicios. O por ejemplo, ¿no? En este caso es si tú cometiste algún delito, vas a ser castigado con esta pena. Te escoge el poder judicial, según el delito que hayas cometido, te escoge la pena. Pero él solo te escoge, es decir, mamá solo te manda. ¿Y qué hace el poder ejecutivo? Es la chancla de mamá, que te hace cumplir esa tarea en casa. Lo mismo, el Poder Ejecutivo se encarga de que tú cumplas ese castigo que se te implantó en el Poder Judicial. Ahora, ¿por qué hablamos de un castigo? Porque el Poder Judicial, si bien es cierto, son procesos judiciales por un acto indebido de tu persona, frente a la convivencia social, ¿ya? Entonces, todo esto está ¿dónde? ¿Dónde encontramos los castigos, las leyes? ¿Dónde las encontramos? La constitución política. Muy bien, no es algo que el juez, el abogado se tengan que inventar, no es algo que ya existe, que está ahí mencionado de modo general. De ahí se aplica para cada ser en forma individual. Entonces, cuando hablamos de gobierno central, hablamos de los poderes del Estado. Cuando hablamos de organismos constitucionales, que son los organismos autónomos, hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, es decir, son entidades dentro del Estado, pero son autónomos de poder decidir, de poder, pero siempre bajo lo que denomina pues la Constitución Política, que es la Carta Magna de nuestro país. El Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva del Perú, que es el que ve la parte económica, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría que se encarga de vigilar, ¿no?, al Banco Central y a la SBS, y bueno, pues las diferentes entidades encargadas de los ámbitos electorales. Ahora, en cuanto a los gobiernos regionales y municipales, tenemos su estructura de estos fueron adoptados de sistemas planteados por teóricos como está Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Que son pensamientos que en base a ellos pues se ha planteado la manera en cómo se han estructurado los gobiernos regionales y municipales, bajo el modelo que ellos habían planteado. No es un modelo propio que el Perú haya establecido. ¿Ya? Es como la educación. El modelo de educación que nosotros tenemos no es propio de que la ministra de Educación se le encendió el foquito y dijo ahora la educación en el Perú va a ser así. No.
es un modelo copiado del extranjero. Es por eso que lamentablemente no funciona. Por eso es que estamos penúltimos en la escala de educación, porque no funciona. No todos los países tienen la misma realidad. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la realidad, son las funciones que se tienen que colocar. En este caso, la estructura de las municipalidades y regiones, si bien se menciona que siempre se quiere descentralizar, estos mismos pensamientos adoptados para poder crear la estructura de las municipalidades y las regiones, de alguna manera les impide. Pero esto no ha sido obstáculo, sin embargo, todavía se ha podido en lo posible hacerlo lo que se puede hasta ahora para hacerlo de algo descentralizado. Sin embargo, todavía tenemos la sobrepoblación en Lima, en la capital, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se supone o se dice que se encuentran todas las oportunidades y por eso la gente de provincia o de la parte de la Amazonía vienen a la capital. Se espera que ellos se queden en sus regiones, sin embargo, la falta de oportunidades, la falta de inversión o la misma corrupción hace que ellos vengan y que haya una sobrepoblación. Esto hablamos la clase pasada sobre los elementos del Estado o de la nación, en la que habíamos hablado que nosotros tenemos un territorio, ¿no? El territorio se entiende como el espacio geográfico o superficie terrestre en la cual el Estado ejerce su poder o autoridad. Como nosotros sabemos, tenemos un suelo, un subsuelo, parte del mar y la parte aérea, ¿no es cierto? Ese es el territorio peruano, que sobre ella el Estado, en este caso el presidente, porque nuestro Estado es representativo, quiere decir que nosotros buscamos a una persona determinada para que nos pueda representar, él pueda gobernar en base o en función del bien territorial. Ahora, si bien es cierto, no lo hacen todos, porque se han explotado ciertas partes del territorio nacional dañando la naturaleza, contaminando el medio ambiente, contaminando o saqueando las minas, ¿ya? Pero sin embargo esa es su función. Su función es cuidar y prevalecer el espacio territorial, sin embargo no se cumple, ¿no? En el tema de la nación, es como lo mencionó Sebastián, es un conjunto de personas, ¿ya? Que tienen en común su cultura, su idioma, ¿ya? Es la población o grupo de personas que residen dentro del espacio geográfico determinado. Es decir, los que residen en este territorio forman la nación. En cuanto a la soberanía, es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio impere sus leyes y las decisiones de su gobierno. Ya en este caso, la soberanía está representado ¿por quién? El presidente. Por el presidente. Listo. El gobierno es la forma como se organiza jurídicamente el Estado para ordenar, mandar y ejecutar, procurando el bienestar de la población. El tipo de gobierno se va a ver, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Autoritario, democrático, social, independiente. ¿Qué tipo de Democrático. gobierno? Democrático. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el democrático también entre comillas, ¿ah? Porque tú sabes que la corrupción ya ha ido, pero ha ido extendiéndose terriblemente. Pero en ámbitos generales se dice que el Perú es un país democrático, todavía. En cuanto a la población, es el conjunto de personas que habitan el territorio del Estado a que aceptan su autoridad de población. Bueno, esta cifra no es una cifra actual, ya nosotros excedimos ya los 35 millones, entonces es una referencial. Esta es la organización jurídica, según la Constitución. Esta organización está basada de los autores mencionados anteriormente, los modelos, los pensamientos de los autores mencionados en la diapositiva anterior, es la que se basó básicamente para poder organizar de esta manera los elementos del Estado, ¿ya? Ahora, en cuanto a las características del Estado, como hemos mencionado, acá vamos a hablar sobre las formas de Estado, tipos de gobierno, según la Constitución, ¿no? Tenemos estados republicanos, democráticos, social, independiente, soberano e indivisibilidad. En el caso del Perú es democrático,
ya que el poder emana del pueblo, según la Constitución política y las leyes. Es decir, nosotros le damos el poder a una persona o a unas personas para que ellos sean las encargadas de representarnos. En este caso, la que tiene la mayor autoridad es el presidente, sin embargo, él no tiene la capacidad de decidir solo, porque él tiene un congreso todavía para poder solicitar o poder debatir algunos decretos de ley. ¿Listo? En cuanto a los tipos o claro, a las formas de estados mencionadas, son las que, por ejemplo, la parte a ver, la forma de estado republicana, que no sé, aquí está, se ha considerado que es la que teníamos anteriormente, pero que ahora estamos con el democrático, ¿ya? Sin embargo, se menciona el social, porque es una democrática que debe beneficiar a todo y no solo a algunos individuos. Esto no se practica en nuestro país. El independiente, por ser autónomo, no depende de otros países. Nosotros sí dependemos todavía de otros países. Soberano, posee tan solo gobierno central y una sola constitución que tiene vigencia para todos los peruanos. Si bien es cierto, sí tenemos una constitución, pero estamos dejando de ser un gobierno central y empezando a trabajar para que el gobierno sea descentralizado, es decir, que no se centre en la capital. Y en cuanto a las formas de gobierno, tenemos la forma de gobierno unitario, descentralizado, representativo y separación de poderes. El Perú básicamente está indicando o está señalado al descentralizado. Unitario quiere decir ya que es único e invisible o indivisible, que es lo que no se quiere, porque nosotros somos un país con muchísimas regiones. Entonces, lo que queremos es que cada región tenga la misma oportunidad que la capital. Por lo tanto, el gobierno busca ser descentralizado. ¿Por qué? Porque paralelamente al gobierno central existen gobiernos locales y es lo que el Perú tiene en la actualidad. ¿Es representativo? Sí. Nosotros somos un país representativo y en este caso el personaje es el presidente. Separación de poderes también todavía se mantiene en el Perú porque los poderes, como bien sabemos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada una de ellas tiene una tarea determinada como los ejemplos que te coloqué. Pues no, cada una de ellas se va a encargar de, puede ser hacer cumplir las leyes, de crear leyes o poder crear las sentencias para las diferentes leyes y hacerlas finalmente cumplir. Entonces, en conclusión, el Estado es un ente democrático que está emanado por el pueblo y que busca la descentralización y que tiene como base la representatividad a través de un poder ejecutivo que está conformado por el presidente y por sus 130 congresistas. ¿Listo? Todavía mantenemos en el Estado peruano la separación de poderes y esto nos ayuda a conservar lo que es la parte del territorio, la nación, la soberanía, el gobierno y la población. ¿Listo? Estos son los poderes que hemos recordado y los pensamientos que, como hemos mencionado, están referidos a al tipo de organización de las municipalidades y de las regiones. Listo, eso sería todo, chicos, en cuanto al Estado peruano. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasaría si el Perú se dividiera en dos? ¿En qué sentido? ¿Cómo se dividía en dos? ¿Cómo lo imaginas dividido en dos? Pues, o sea, sería tanto el presidente para un lado y como los ministros a otro lado. No, Ministros y por ejemplo, los congresistas. Ya. En algún momento y durante el gobierno del presidente que fue vacado, PPK, eso es lo que justamente esa crisis existió. El presidente quería o pensaba de una forma y los congresistas de otra forma. Entonces no había una vinculación en cuanto al propio ejecutivo, porque ambos poderes pertenecen al ejecutivo, tanto el presidente como los ministros, los congresistas, perdón. Entonces, si no hay comprensión dentro del mismo parlamento, si hay muchísima discusión
o contrariedad, lo que va a hacer justamente es hacer dividir al país, pero el país es un país democrático y es un país que la decisión la ha tomado el pueblo de elegir a un representante y en este caso fue PPK. PPK, al darse cuenta de los problemas y sabía lo que se venía encima, decidió retirarse dejando su puesto a Vizcarra. Ahora, Vizcarra sabía que no tenía a su favor al Congreso, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con el Congreso? Salirse. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con el Congreso? Lo disolvió. Isabel. Claro, lo disolvió, como diciendo, ¿no estás de acuerdo conmigo? Bueno, no me dice porque es todo el tema de la disolución del Congreso fue porque no le dieron el factor de confianza que él había solicitado en relación a una ley. Entonces dijo, se disuelve el Congreso y formamos un nuevo Congreso. Esto quiere decir, Yair, que el país no se puede dividir. Porque así haya momentos en las que, como en este caso, ¿no? Ha habido un momento en el que sí, pues ya había una división muy clara, entonces ya entra a tallar el presidente con el poder que tiene y dice, oh, esperen un ratito, a mí me ha elegido el pueblo, por lo tanto, el pueblo está conmigo, y si ustedes no están actuando bien, entonces los desaparecemos y generamos un nuevo Congreso. Y ese nuevo Congreso tiene que ir a la par con el presidente, pues, ¿no? Listo. ¿Otra pregunta? A mí ya quedó clarito. ¿Listo? Dime, Sebastián. Te veo con una cara confundida. ¿Nada? ¿Seguro? Ya, todo claro. Listo, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, hemos finalizado. No hay actividad, no hay práctica. Esta clase no, la siguiente clase creo que sí va a ser evaluada. ¿Listo, chicos? Que tengan buena tarde, cuídense. Seguros que no hay preguntas, ¿no? No, no. Está claro. Muy bien. Entonces, que tengan buenas tardes. Nos vemos mañana. Chao. Ah, Cuídense.